Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Este es el versículo clave. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tenemos la escena de Jesús con una mujer samaritana, ¿sí? Pero fíjense cómo empieza la historia que estamos relatando. Jesús estaba en Judea primeramente, allí el centro religioso de Israel. Allí estaban los fariseos, estaba toda la orden religiosa, y empezaron a haber problemas allí, ¿sí? Porque los fariseos trataban de levantar contienda entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, porque los discípulos de Jesús bautizaban. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo más sensato. Se levantó de allí y, para no entrar en conflicto con nadie, emprendió el viaje, dice la Escritura, que hacia Galilea, que era una ciudad que estaba a unos cuantos kilómetros de distancia de ese lugar. Ahora, la ciudad de Judea y la ciudad de Galilea se encuentran separadas entre sí por Samaria. ¿Sí? Y dice la Escritura que Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero esto geográficamente no era tan cierto, porque habían caminos alternativos para llegar desde Judea hasta Galilea. Tomando el camino de Perea se podía llegar hasta el norte de Galilea, y de hecho muchos judíos elegían ese camino porque ellos consideraban inmundos a los samaritanos, y para no pasar por allí preferían dar una vuelta más larga, pero no pasar por Samaria. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo lógico, tomó el camino más corto, ¿sí? Como haríamos nosotros si tenemos que ir a alguna ciudad vecina, tomar el camino más lineal, el más corto, el que menos combustible nos dé para gastar.
Pero los judíos normalmente no lo hacían así. ¿Por qué había conflicto entre los judíos y los samaritanos? Bueno, esto para poder entenderlo bien tenemos que retroceder hasta el Antiguo Testamento y extender un poco la historia de lo que había pasado. Esto nace desde el tiempo después del reinado de Salomón. Después del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ocurrió que el reino del norte llegó un momento en que fue tomado cautivo por el rey de Asiria. Y gran parte del pueblo del reino del norte, ¿sí?, fue llevado cautivo a Asiria. Sin embargo, unos pocos de los del reino del norte, ¿sí?, cuya capital era Samaria, ¿sí?, porque fue edificado sobre el monte comprado a Samar y se llamó Samaria en honor a aquel que había sido el que había dado las tierras, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, cuando todos fueron llevados cautivos a Siria, un grupo pequeño de judíos quedó incluso en Samaria, pero el rey de Asiria empezó a poblar el territorio con hordas de gente de otros lugares que no eran judíos, ¿sí? Entonces empezaron a venir de distintas provincias y países alrededor y se establecieron ahí porque el conquistador así lo había dispuesto. Entonces ocurrió que empezaron a realizarse uniones entre los judíos que habían quedado en Samaria y aquellos gentiles, es decir, de origen no judío, que habían sido traídos por el rey de Asiria. Y entonces se empezó a generar una raza mezclada, ¿sí? Por eso es que se empezaron a producir problemas cuando los judíos puros empezaron a volver de la cautividad, entraron en conflicto con esa raza mestiza porque ellos aseguraban que eran los verdaderos descendientes de Jacob. Y era cierto, pero antes de haberse mezclado con los pueblos de origen gentil, ¿sí? Ahora los judíos que habían vuelto de la cautividad consideraban que los que es samaritanos eran mestizos, no eran judíos puros. Y por lo tanto los menospreciaban y los tenían por inmundos. Entonces no se querían juntar con ellos. Además, la influencia de los pueblos paganos llevó a una diferencia en cuanto a la aceptación de las escrituras. Los judíos aceptaban todo el canon de las escrituras y por lo tanto entendían por la historia en 2 Samuel, en el libro de Reyes, ¿sí?, que el lugar escogido por Dios, pedido a los antepasados que escogieran un lugar, escogido por ellos y aprobado por Dios, era Jerusalén. Sin embargo, los samaritanos, como solamente aceptaban el Pentateuco, ¿sí?, por toda esa influencia que había venido de afuera, traído por esas naciones paganas que se habían asentado ahí sobre el territorio, solamente aceptaban el Pentateuco. Entonces, los judíos no solamente los tenían por mestizos, sino que también los tenían por herejes, por no aceptar la otra porción de las escrituras. Y habían definido distintos lugares. Cuando empezaron los conflictos, los samaritanos se apartaron, abandonaron Jerusalén como lugar de adoración y fueron y se establecieron sobre un monte, el monte Gerizim, porque decían ellos que el primer altar hecho por Abraham para Dios había sido en Siquem, ¿sí?, que podía vislumbrarse desde el monte Gerizim. Además, el monte Gerizim era de vital importancia porque allí se habían proclamado las bendiciones prometidas por Dios antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Allí en Deuteronomio capítulo 11, cuando Moisés da el discurso final. Por eso escogieron el monte Gerizim como lugar para adorar. Los judíos adoraban entonces en Jerusalén y los samaritanos, ¿sí?, tenidos por inmundos, herejes, etcétera, etcétera, por los judíos adoraban en el monte Gerizim, ¿sí? Ahora fíjense qué extraño es el hombre, porque Dios en el Antiguo Testamento había mandado construir el templo por intermedio de Salomón, había hecho descender su gloria en el templo, había confirmado Jerusalén como lugar de adoración y sin embargo ellos buscaron algunas excusas para establecer su centro de adoración allí en el monte Gerizim. Por eso el Señor Jesucristo es tajante con la mujer y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos, porque la Escritura afirma que el lugar de adoración es Jerusalén, porque dice que el Señor
fijará los ojos sobre el templo que se había edificado en Jerusalén. Sin embargo, ellos, como vemos muchas cosas que pasan hoy en día, por ideas del hombre o por creación del hombre, se encuentran distintos sistemas de adoración en distintos lugares, a distintos ídolos, de los que la Biblia desconoce completamente. Y sin embargo, muchas veces los hombres le atribuyen la misma gratitud a un ídolo que dice la Escritura que es ciego, sordo, que tiene boca y no habla, que tiene oído y no oye, que tiene ojo y no ve, que al Dios vivo y verdadero. Vemos en las redes sociales hoy en día cantidades de agradecimientos a santos, ¿sí?, de los que la Biblia no solamente desconoce, sino que además es la sugerencia de Dios que no se los venere. Y sin embargo el hombre, así como había pasado en Samaria, va inventando cosas para quitarle el protagonismo a Dios, para sacar autoridad a las cosas a las que Dios le ha puesto autoridad y dárselos a otra cosa, que terminan siendo inventos del hombre, por lo tanto van alimentando el sistema del hombre. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la gente hace estas cosas? ¿Por qué la gente procede sin respaldo escritural? Porque le pasa lo mismo que le había pasado a los samaritanos en aquella época. No aceptan la inspiración plenaria de las Escrituras. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo ha impulsado a los escritores a escribirla y ha dejado allí lo que considera que es mejor para nuestras vidas y para revelar a Dios su carácter y su amor manifestado hacia nosotros. Muchos dicen que las cosas que fueron inspiradas de la Biblia son solamente las ideas, pero no las palabras. Desde la yota, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, hasta la tilde, dice el Señor que de esas cosas tan pequeñitas ni una va a pasar, porque todas son la palabra de Dios, inspirada, útil, eficiente, eficaz para la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, allí estaban los samaritanos adorando sobre el monte Gerizim. Y la historia de estos dos grupos, para hacerlo resumido, tanto de samaritanos como de judíos, ha estado todo el tiempo que duró aquella división, aquella sectorización del reino de Israel, caracterizada por violentos conflictos étnicos y culturales, que lo fue llevando cada vez más a apartarse lo más posible y evitar cualquier tipo de contacto. Tanto es así que para ir de una ciudad a la otra, en vez de pasar por el territorio de los samaritanos, preferían dar el vueltón antes de entrar en contacto con esa gente. Esa es, en resumidas cuentas, sin entrar en pormenores, la razón. Sin embargo, fíjense que dice que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? No había ninguna limitación geográfica, no le era necesario por geografía porque no había otro camino. Le era necesario por necesidad espiritual. Porque él sabía, el Señor, que allí había personas necesitadas espiritualmente, personas discriminadas, personas abandonadas, personas aisladas, y por eso dice la Escritura que a él le era necesario pasar por Samaria, porque ahí había amor para entregar, porque en ese lugar había necesidad que cubrir, porque en ese lugar había salvación de Dios que derramar. Jesús dice que llegó en un momento al pozo de Jacob, un pozo que era histórico, que hoy en día si se va a Israel se puede visitar. Sin embargo, dice que allí llegó hasta el pozo y cansado del camino se sentó. El Señor Jesús, a pesar de ser Dios, era hombre y tenía en su cuerpo de carne todas las limitaciones de los hombres: hambre, sed, sueño, necesidades, ¿sí? Y estaba fatigado físicamente, pero también yo creo que el Señor Jesús habrá estado fatigado un poco psicológicamente. Fíjense, venía de un conflicto en Judea con los fariseos, teniendo que dejarlo para que no se generara conflicto entre sus discípulos y los discípulos de Juan. Sin embargo, no había conflicto entre Juan y Jesús, simplemente eran los fariseos los que querían levantar contienda. El lugar por donde iba pasando
era un lugar problemático que no estaba en comunión con ninguna de las dos ciudades que estaban de los costados, y el lugar al que iba era un lugar que tampoco tenía comunión, ni con Samaria ni con Judea, mucho porque consideraban que era un lugar gentilizado, ¿sí? Poco santo. Entonces, ¿de dónde venía problema? ¿Dónde estaba problema? ¿Hacia dónde iba problema? ¿Sí? Yo creo que esto fatiga a cualquiera. En nuestro devenir diario, en nuestra andadura del día a día, si salimos de un problema, estamos en otro problema, y lo que vemos de acá para adelante son problemas, no hay nadie que lo pueda soportar. No hay nadie que lo pueda soportar. Y por lo tanto yo creo que el Señor, dice la Escritura, cansado del camino, allí se sentó. No nos declara la Escritura de qué habrá venido hablando con los discípulos, sin embargo podemos pensar de que puede haber venido hablando de la historia del pozo, de cómo había sido aquel tiempo, pero el Señor era el creador del mundo. Habrá pensado en la vida de Jacob, habrá pensado en la heredad cuando le heredó el pozo a José, cuando en esa zona se enterraron los huesos de José, y él tenía otro sentimiento en relación a eso, porque él había sido el protagonista de la historia y entendía mejor que nadie todo lo que allí había pasado, y cómo toda esa tierra de la que venía, en la que estaba, en la que iba, habían sido tierras dadas a los hombres por la gracia de Dios, por su brazo extendido que los había guiado en triunfo siempre, de victoria en victoria, para hacerlos poseer la tierra que Él les había dado. Y sin embargo se encontraba ahora en una situación en la que los escogidos no tenían comunión los unos con los otros. Los de Judea con los de Samaria no tenían, los de Samaria con los de Galilea no tenían, conflicto, habladurías, murmuraciones, y yo creo que ante la sensibilidad tan grande que tenía el Señor en su pureza, esto tiene que haber sido una carga tremenda, ¿sí? Hay realidades y hay eventos que fatigan, y el Señor también tenía un límite psicológico y un límite físico en su cuerpo mortal, ¿sí? Sin embargo, dice la Escritura que aún así al Señor le era necesario pasar por allí, por Samaria. Si tu vida está en el camino de la necesidad, el Señor Jesús va a pasar por ahí. Podría ir por otro lado, podría evitar encontrarse con vos, pero Él quiere encontrarse con vos. A Él le es necesario encontrarse con vos. Hubo muchos lugares por los que el Señor Jesús pasó. En algunos le pidieron por favor que se quedara allí. En otros, sin embargo, le pidieron por favor que se fuera lejos de ellos. La pregunta que nos confronta, ante la pregunta que nos deja esto, es si el Señor Jesús viene hoy a tu vida, pasa por tu vida, ¿le dirías que se quede o le dirías que se vaya? Y si el Señor Jesús se queda, es para ordenar la casa. No es para ser un espectador como muchos de nosotros quisieran, que el Señor Jesús se quede para tenerlo en el momento de que morimos, vamos al cielo, pero que no involucre su voluntad en mi vida, que me deje vivir como yo quiero, porque yo creo en el Señor Jesús, pero vivir de acuerdo a lo que me pide Dios en la Biblia, eso es mucho, ¿sí? Quiero los beneficios que me ofrece Jesús, pero no quiero la responsabilidad de tener que vivir conforme a lo que Él me pide. Eso es una postura muy egoísta. Si el Señor Jesús viene hoy a tu vida y tú le abres la puerta de tu corazón, es necesario que tengas un compromiso con el Señor, que vivas de acuerdo a lo que el Señor te pide, y que seamos como los discípulos de la primera era, que eran tales así, que dice que la gente de ahí le reconocían que habían estado con Jesús. Y no solamente esto, sino que muchos de ellos los empezaron a llamar cristianos, que eran pequeños cristos, porque hacían y tenían los ojos puestos en las mismas prioridades que su Señor. ¿Somos nosotros así? Si tu vida está en el camino de la necesidad, presta atención, porque puede estar pasando eso que canta ese viejo coro de la iglesia pentecostal, el hombre de Galilea.
va a pasar lo bajo. Déjale que te toque. Déjale que te toque y recibe su bendición. En primer lugar, el camino y el cansancio que el camino trae aparejado. En segundo lugar, la actitud y el amor que el Señor con esa actitud manifiesta. Fíjense, el Señor llega al pozo, queda allí, de repente aparece una mujer en la escena, una mujer que tenía ciertas características bastante especiales, ¿sí? En primer lugar, era mujer. Ya para la cultura semítica, que fuera mujer ya era de un rango inferior, ¿sí? De hecho, en una oración matutina, los judíos tenían por costumbre agradecerle a Dios por no ser un gentil, un animal y una mujer. No existían leyes del feminismo, ni de la igualdad, ni nada de esto, ¿no? Era tanto así. En segundo lugar, era samaritana, con todo lo que eso significaba, ¿sí? Una hereje, una impura. Y en tercer lugar, dice la Escritura, que era una mujer que vivía una vida de inmoralidad, porque 5 maridos había tenido, y con aquel que ahora vivía, no era su marido. Por lo tanto, no solamente era una mujer de una vida cuestionable, sino que para la situación de la época habrá sido una mujer socialmente repudiada. Y sin embargo, un maestro del calibre de Jesús, que viajaba con sus discípulos, que se quedaba a la orilla del pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida, ¿sí? Un hombre importante, se dirige a esa mujer. Y el Señor le pide que le dé de beber. Y la mujer, para ella, eso era algo un poco menos que imposible. Un judío pasando por Samaria, hablándole a una mujer samaritana de vida cuestionable, pero ¿cómo puede ser? Para él habría sido contaminarse, para cualquier judío habría sido contaminarse. Sin embargo, el Señor, yo creo que mirándola amorosamente, le tiene que haber dicho en tono de pedido amable: dame de beber, ¿sí? Como dice todo es así, como dice esa antigua canción de Fito Páez. Es solo una cuestión de actitud. Es solo una cuestión de actitud. El Creador no mira lo que miran los hombres. Él mira el corazón. Y si hay un ápice de fe en ese corazón, el Creador se alegra. No hace distinciones étnicas, distinciones culturales, sociales, religiosas, sino que Él se fija en corazones humildes y humillados delante de Él. Él mira la actitud de tu corazón. Tanto es así que ustedes saben qué importante que es esto de la actitud que nosotros, yo trabajo en una empresa de parte industrial, les cuento a modo de anécdota para distender un poco y salir un poco de... Nosotros usamos lo que se llama una ecuación de rendimiento de las personas, ¿sí? Creo que en cualquier curso de recursos humanos se ve. Yo no soy de recursos humanos, pero la ecuación de rendimiento de una persona es C más H por A. C son las capacidades que esa persona tiene, algo con lo que la persona nace. H son las habilidades que esa persona va adquiriendo con el pasar del tiempo, ¿sí? Esa suma da el potencial operativo de la persona. Capacidad más habilidad. Pero eso está encerrado en un paréntesis y afectado por una A. ¿Saben qué lo que es esa A? Actitud. Actitud. La capacidad y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. No importa cómo sea la persona más capaz del mundo, más hábil, si tu actitud es negativa, tu rendimiento es negativo. Si tu actitud es muy chiquitita, tendiente a cero, cero por algo, cero. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, yo creo que si hubiera conocido esta ecuación en aquel tiempo, hubiera dicho: el rendimiento de la relación entre los judíos y los samaritanos es cero, porque la actitud que hay acá es cero, de rechazo total. Sin embargo, el Señor tiene otra actitud. El Señor Jesús restablece la relación. El Señor retoma el diálogo, rompe el hielo, da el primer paso
con aquella mujer, pasando por alto todas las aparentes barreras que había, ¿sí? Barreras que existían solamente en el orgullo de las personas, la altivez, los aires de superioridad. Pero claro, el creador del mundo no se va a poner a participar en esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es humilde y manso de corazón. No hay manera que el creador del mundo tome partido en esas cuestiones de hombres, divisiones, conflictos, rencores, falta de perdón. Todo eso viene por una vía, la vía del orgullo, la vía de la arrogancia, la vía de la altivez. Y sobre todo esto Dios dice en la profecía del profeta Isaías: castigaré la arrogancia de los arrogantes y visitaré la altivez de los hombres fuertes y la haré desaparecer. El Señor lo repudia completamente. El Señor no quiere vínculos rotos, no quiere relaciones divididas. El Señor quiere que las cosas sean recompuestas. La actitud del Señor Jesús es una cosa seria. ¿Qué ejemplo tan grande habría sido para toda la nación de Israel que la podría haber estado mirando esa relación restablecida entre el Señor Jesús y una samaritana? Podría tener una descendencia mestiza, podría tener una creencia equivocada, pero eso no la disminuía en nada como persona. Y el Señor Jesucristo no mira lo que miran los hombres, mira el corazón. Y entiende que en ese corazón valía la pena trabajar. El Señor entiende que en tu corazón que estás acá, vale la pena trabajar. La actitud del Señor Jesucristo es algo maravilloso para con nosotros. No podemos de ninguna manera merecer todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Somos indignos. No nos hemos comportado con Él a la altura de lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y corona Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué actitud maravillosa la del Señor Jesucristo para con nosotros. La actitud de Dios para con nosotros es manifestarse a sí mismo en su misma esencia, que es amor. No hay lazos rotos que Dios no pueda recomponer. No hay un puente que Dios no pueda construir con su amor para que lleguemos a Él. Cristo dijo que todos, a través de Él, pueden llegar a Dios, a la salvación, a la vida eterna, a la patria celestial, ser libres de la condenación del infierno. Todos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tengan en claro una cosa, dice el Señor: nadie viene al Padre sino a través de mí. En primer lugar, el camino y el cansancio que el camino trae. En segundo lugar, la actitud y el amor manifestado de Dios. ¿Saben? La actitud de Dios es amor puro, manifestado y dirigido hacia nosotros. Y el amor de Dios se expresa en dos elementos: la gracia y la misericordia. La gracia es ese amor en descenso. Siempre en la Biblia que hay gracia, hay descenso, ¿sí? Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Hay descenso. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Descenso. Ese es el amor de Dios para salvación de todos nosotros. Él viene para que tengamos a Dios al alcance y podamos ser salvos a través de Él. Y la misericordia, que es amor en extensión. ¿Para qué? Para preservación.
porque por la misericordia de Dios, decía Jeremías, no hemos sido del todo consumidos. El Señor Jesús manifiesta su amor hacia nosotros en salvación y para preservarnos. Y dice otra porción de la Escritura, presentarnos delante de Él con gran alegría. Jesús muestra la naturaleza del amor de Dios, un amor diferente al humano, como hemos visto. Cristo muestra el carácter del amor divino que no discrimina y alcanza a todo el mundo. Y en tercer lugar, el cambio y la comisión para aquella mujer que estaba allí en aquel lugar sin saberlo, hablando con el Creador del mundo. ¿Sí? Y me llama mucho la atención cuando leo el pasaje porque digo, ¿qué le pidió el Señor a aquella mujer? ¿Por qué así? El Señor Jesucristo no le pidió nada. El Señor le dio una orden. Dame de beber. ¿Y saben lo que hizo la mujer? No le dio. No se lee en ninguna parte aquí que la mujer le haya dado el agua al Señor para beber. ¿Sí? Y esto es una figura. ¿Saben por qué? Porque el agua que tenía la mujer no podía satisfacer al Creador. Porque el Señor le da una orden, la mujer no la obedece. Dios no puede saciarse de una vida de desobediencia. Y aunque no lo vemos así, allí habían dos ofertas. ¿Sí? El Señor Jesucristo ofreciéndole a la mujer una vida, una fuente de agua viva que salta para vida eterna, y la mujer con un cántaro pequeñito ofreciéndole al Señor un agua que de ninguna manera el Señor lo podía satisfacer. Ahora, esto me lleva indefectiblemente a hacerme dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es mi agua? ¿Cuál es el agua que yo tengo para ofrecerle al Señor? El Señor Jesucristo, en cierta manera, le dijo a la mujer, te cambio tu agua por la mía. El agua que tú tienes para ofrecerme, yo la tomo. La convierto, pero tú tienes primero que tomar la mía. ¿Cuál es mi agua? ¿Es una que puede hidratar al Salvador? ¿Es un agua pura, limpia, cristalina, fresca la que yo puedo ofrecerle al Señor? ¿Es mi vida así? Y en segundo lugar, la otra pregunta es, ¿quiero realmente yo recibir el agua que el Señor me ofrece? Porque la mujer sí, le dijo, Señor, dame siempre de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a buscarla. ¿Sí? Claro, el remedio para tus dolencias está en la farmacia, pero vos tenés que ir allí a buscarlo. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios aquí en el libro del profeta Isaías, en capítulo, si yo no mal recuerdo, tenía marcado 55, dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero venid. Todo eso está a tu alcance, pero venid. El Señor te pide algo muy sencillo. Venid. ¿Crees que tenés hoy necesidad de Dios en tu vida como para venir a Él? Hay personas que tienen gran necesidad de Dios y no lo saben. Y me sorprende grandemente y me impacta las palabras de Dios que le revela a Juan en el Apocalipsis. De una iglesia que cuando viene el Señor y le ofrece su ayuda, le dice, yo me he enriquecido, soy rico y de nada tengo necesidad. Y el Señor Jesús le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico.
me hacen temblar las palabras esas, porque el Señor Jesucristo le dice: tú dices y no sabes qué eres. Esa es la andadura de muchas de las personas que creen que no tienen necesidad de Dios en su vida. Creen que son ricos, que se han enriquecido y de nada tienen necesidad. Pero no saben el destino eterno que les espera, de desventura, de miseria, de pobreza. Y para todos aquellos que ya hemos recibido al Señor como Salvador, el Señor nos dice, como le dijo aquella mujer: no estés encima de mí solamente, anda, vete a tu pueblo, a tu ciudad, y cuenta ya cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Si el Señor te ha dado a beber el agua de la vida y la has recibido, no te quedes con ella. Ve y dala de beber a otros que tienen sed espiritual. El efecto de Dios en mi vida debe ser contagioso. Debe ser de alta tasa de contagiabilidad, ¿sí? Porque no se prende una luz y se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero es necesario que nosotros demos de lo que hemos recibido. De gracia recibiste, también de gracia tenemos que dar. Y cuando yo pienso en esto, digo: ¿qué estoy dando yo? Y esta me lleva a una pregunta: ¿cuál es mi oración? ¿Por qué oro yo? Y muchas veces me encuentro orando por mi prosperidad personal, que no está mal, por trabajo, para que haya y no falte y me vaya bien, que no está mal, por mi hija, el desarrollo de mi casa y que ella esté bien y que le vaya bien en la vida, ¿sí? Por las autoridades del país, para que vivamos reposadamente y quietamente, dice la Escritura. Nada de eso está mal. Pero cuando lo comparo en la Biblia, digo: ¿cómo ha cambiado la oración desde el tiempo apostólico? Porque ¿saben cuál era la oración de los apóstoles? Señor, permítenos que con denuedo prediquemos tu palabra. Hace un tiempo fuimos con Marian al negocio de Lautaro y allí está Guido atendiendo el negocio. A veces cuando Lautaro no está, Guido es un chico de un pueblo de acá del interior y él sabe que vamos a la iglesia y a veces dice que le transmitimos paz o que, no sé, él siempre tiene palabras de halago para con nosotros le tenemos gran afecto, ¿sí? Pero un día llegó Marian al negocio, iba con Constanza, se bajó y veníamos a la iglesia y dice Guido: la Marian, el Fede, qué ganas me da de ir a la iglesia cuando los veo. Y yo digo: necesito mejorar mucho todavía, porque a mí me gustaría que cuando me vean las personas no piensen en un centro religioso, sino que quieran saber quién es Jesús. Vivimos muchas veces ensimismados, preocupados, frustrados. Y a mí me da mucho temor esas palabras del libro de Apocalipsis, porque me incitan a trabajar, a seguir creciendo cada día. No sea que el Señor venga y me encuentre y me diga: tú dices que eres, pero no sabes. Por lo tanto, quiero tomar del Señor, enriquecerme y predicar lo que he recibido. Que el Señor Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a veces creo con tristeza que el enemigo, con su astucia y su sutileza, me ataca en mis momentos de frialdad espiritual y hasta cierto punto hace una obra similar a la que hacen los inconversos en mí y va cegando los ojos de mi entendimiento para que yo no comprenda profundamente el alcance del Evangelio eterno. Quiero ser grande, muchas veces poderoso, reconocido, y me olvido de a quién sigo yo. Yo sigo a un siervo. Jesucristo dijo: yo no estoy aquí para ser servido, sino para servir.
Y el maestro y el discípulo no es mayor que su maestro. Por lo tanto, ¿cuál es la máxima aspiración que puedo tener yo en esta vida? Ser un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios. Y dice el Espíritu Santo por medio de Pablo: téngannos los hombres por seguidores de Jesús. Esa es la actitud que impacta. Esa es la actitud que trae nuevas fuerzas al cansado. El servicio de Dios es lo que me hace único y por lo tanto me hace diferente. Que los hombres me tengan como siervo de Jesucristo es lo que me da nuevas fuerzas, que me hace levantar alas como el águila y remontar por las corrientes de viento térmicas y correr y no cansarme y caminar y no fatigarme. Pero para que esa sea la experiencia personal de cada una de las personas que estamos hoy acá, tenemos que venir y decir como aquella mujer al Señor: dame siempre de esa agua. Dame siempre de esa agua. La sed y la separación de Dios son la experiencia del infierno. El tormento en la llama, como lo describe la Escritura, está caracterizado por esos dos elementos: la sed y la separación de Dios. Hoy tenemos sed, la saciamos con un poco de agua, y si no hay agua, a los 3 días no puede seguir nuestro ciclo vital y por lo tanto morimos. ¿Qué sería si tuviéramos sed y no tuviéramos el agua para saciarla? Y sin embargo, ¿cuánta gente hay caminando por la calle muerta de sed espiritual? ¿Cuánta gente hay pasando por enfrente de este local que son como zombies, muertos vivientes, que caminan por inercia pero no saben que espiritualmente están muertos? Y esto principalmente, como decía Dios por medio del profeta Jeremías, porque lo hemos abandonado a Él, fuente de aguas vivas, y hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Y vamos a distintos pozos buscando saciedad, pero nos encuentra la realidad teniendo que volver cada vez, porque la sed vuelve. Como dijo el Señor: el que bebiera de esta agua, otra vez tendrá sed. ¿Sí? Y vamos al pozo de la diversión y volvemos a tener sed. Y vamos al pozo de los placeres y volvemos a tener sed. Y vamos al pozo de la lujuria y volvemos a tener sed. Y vamos al pozo de los vicios y volvemos a tener sed. Y estamos como la mujer samaritana: un marido, otro marido, otro marido, otro marido, y finalmente el que nos quedamos no es nuestro marido. Y no entendemos que la saciedad espiritual la vamos a tener cuando Cristo sea nuestro compañero de andadura. Quiere el Señor que en esta noche podamos meditar en que el Señor Jesús sufrió la experiencia del infierno en la cruz. Él dijo: tengo sed. Y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús sufrió la experiencia del infierno en la cruz del Calvario. Tu experiencia y mi experiencia no la de él no lo merecía, él era santo y puro. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo por mí, lo hizo por cada uno de los que estamos acá. Porque Jehová no quiere la muerte del que muere, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque quiere, y nos dice como en el libro de Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para vivir. Y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros nos vamos detrás con un cántaro a sacar agua de cisternas rotas que no retienen el agua y nos pueden saciar? ¿Por qué elegimos seguir pasando sed espiritual cuando tenemos la fuente de agua viva a disposición de nosotros? Cada día puedes orar, leer la Escritura, encontrar allí el agua que sacia tu sed. Oh, decía Spurgeon, alma sedienta. Ojalá Dios te diera un momento de lucidez en este momento para que te arrojaras a los brazos del Señor y teniendo un encuentro personal con Dios le digas: Señor, sé que mis pecados, mis maldades, mis faltas me alejan de ti, mis rebeliones me separan como el cielo de la tierra de tu presencia santa y gloriosa.
Sin embargo, sé que en esta hora, Señor, solamente con que me des un trago del agua de la vida, podré caer en tus brazos y tener gozo eterno. Ahora, Señor, tómame en tus manos y dame el agua de la vida. Toma mi vida y hazla un cubo de agua limpia que refresque tu santo tesoro. Que esta sea nuestra actitud en esta noche, para que nuestra vida sea transformada como la de aquella mujer por el encuentro personal con el Salvador, y entendamos que lo que hemos recibido no es para guardarlo, sino para llevarlo a todos aquellos que están en este mundo por ser espíritus. Que el Señor bendiga.